esas frases son como condenatorias, ¿sí? Y yo creo que eso, inclusive creo que eso se ve todavía, creo que he visto muchos más casos en amigas, en mujeres, que en hombres, que simplemente aguante, y en la iglesia le decían, no, es que mire, mire lo que sufrió Jesús por usted y se dejó crucificar usted, ¿por qué no se va a dejar darle unos golpecitos de vez en cuando? Porque así está seguro el cielo, mi hijita. Sí, por Dios, eso es una aberración total. Aprender de los errores pasados es esta conversación que seguimos. Les damos la bienvenida de nuevo. Esta es un ciclo segundo que hemos seguido haciendo y vamos a hablar, como quedamos en el anterior, en si es necesario corregir los errores de tus relaciones pasadas en tus nuevas relaciones. Vamos a explorar cómo algunos manejan el dilema y qué hacer para mantener la armonía en nuestras vidas amorosas. En este episodio hablamos sobre cómo nuestras experiencias pasadas afectan nuestras relaciones actuales. Nos preguntamos si realmente necesitamos corregir comportamientos. Como lo dije, aprender de errores pasados, corregirlos o aprender. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bienvenidos a Los sentimientos no tienen género. Escuchemos. Bueno, para mí es muy grato poder estar aquí con ustedes y además, en cierta medida, liderar esta reunión con algunas reflexiones que han surgido de las reuniones anteriores y específicamente de la última reunión. Nosotros vimos en las reuniones anteriores cómo los había impactado a cada uno de ustedes la enseñanza del Padre. Y en esta última sesión vimos cómo los había impactado la presencia de la mamá. Y esa mamá que para algunos fue ausente, tal vez como en el caso de Oscar, para otros que fue, como en el caso de Ricardo, una persona que le infundió valores y que le indicó muchos caminos en relación también con sus futuras relaciones. Y en el caso del otro Oscar, que me llamó mucho la atención, que lo marcó en lo que no quería repetir, y en el caso de Záfara, en que también qué cosas lo habían impactado, de que no le gustaría repetir, como era eso de que a su mamá no le gustaba nada. Eso, pues, para cada uno de ustedes y para cada uno de nosotros siempre tiene una significación. Entonces, con base en eso, la pregunta que viene es, ¿qué tienen ustedes de sus mamás? Ustedes en su comportamiento. ¿Cómo esa figura materna está dentro de la personalidad de cada uno de ustedes que puede en cierta medida marcar sus relaciones afectivas con una pareja, sus relaciones con los hijos, sus relaciones con otros familiares, sus relaciones con los amigos? ¿Qué de sus mamás tienen ustedes? Que los haya marcado, que ustedes hayan identificado. Ah, claro, es que yo también estoy comportándome como se comportaba mi mamá. ¿Qué tienen ustedes de sus mamás? Oscar tiene el techo. Estoy que hago memoria, Ricardo. Es que, a ver, ayer 22 de abril, mi madre está cumpliendo 77 años. Y es una mujer vital. Es una mujer vital. Ella no le gusta que le controlen, que le digan nada. Nada. Sus malestares físicos los maneja. Es una mujer muy trabajadora, supremamente trabajadora. Toda la vida, pero también terca, caprichosa, voluntariosa. Tal vez la palabra es eso, voluntariosa. Y como es lo que más veo de mi mamá, que es lo que ella diga, como ella diga,
hay momentos en que yo me he sorprendido, también siendo como, bueno, yo soy el mayor de los 5, yo quisiera que se hiciera como yo digo porque creo que yo tengo la razón o he analizado lo demás. Y mi relación con las dos compañeras que he tenido, ellas también son las hijas mayores. Y al ser las hijas mayores, yo he terminado cediendo, siendo yo también mayor, he terminado cediendo a la voluntad de ellas. Así, literalmente, literalmente. Es decir, como si, a ver, sí, sí, no, definitivamente. Yo les decía entre chiste y chance en una de las conversaciones, yo aprendí fue a hacer caso. Y, y con mis dos, estas dos relaciones, la madre de mis dos hijos y con Sandra, actualmente, con quien llevo 15 años, sí, termina imponiéndose lo que ellas dicen así, yo sea, pretendo ser voluntarioso o algo, ya sé que como que he cedido el espacio a que parece que la visión de realidad que tienen ellas contempla aspectos que yo no. Y entonces la decisión que toman pues está mejor fundamentada y termino haciendo caso. No quiere decir que sea servil ni mucho menos, pero sí termino como cediendo en eso, como una manera, viéndolo ahora, una manera de decir, no, es que no quiero ser como mi mamá, no quiero ser como mi mamá, Ujú. aunque no sé si lo que estoy encontrando en mis dos relaciones es a mi mamá. No sé, no sé, pero la he pasado bueno. Eso es lo mejor. Y Ricardo, Bueno, yo creo que hay varias cosas. Unas las podría mirar como positivas, otras como no tan positivas. Primero, quiero coincidir con lo que dice Oscar de ceder a que ellas son las que decidan, la que hagan bien. Inclusive yo estaba tan preocupado con el trabajo y trabajando y ser el proveedor que las cosas de la casa, mire, usted decida qué va a hacer, si quiere el ladrillo de tal color, ponga el ladrillo que quiera, pinte la pared del color que quiera, haga lo que se le dé la gana, Uy, que a veces que a veces es mal interpretado, ¿no? Sí, a veces es mal interpretado en el sentido de que de pronto me faltaba tacto, y eso es más de mi papá que de mi mamá. Bueno, en general, eso. Por otro lado, por otro lado, también sentí que había una influencia muy grande porque a mi mamá nunca le gustó ninguna de las niñas que yo llevaba a presentarle en la casa. Nunca, eso, ninguna pasaba. Yo creo que si sacaban 2/5 eran las que mejor le iba. Entonces eso para mí fue terrible porque en las relaciones que yo tenía comenzaba me volví a lo que después más adelante en la vida me volví como un auditor, ¿sí? Y entonces el auditor podía tener 10 cosas buenas y 2 malas, y yo iba detrás de las 2 malas, por decir algo. Entonces buscándole la que era como justificando aquello que había dicho mi mamá que esa no era, que esa no era, esa no era. Entonces creo que ahí hay una influencia grandísima, grandísima, porque en realidad el sobresaltar los defectos en vez de los beneficios los veía como cosa normal, ¿no? Como lo mínimo que esperaba uno. Pero cualquier defecto, cualquier acto fallido, ¿sí? Lo dimensionaba de una manera muy grande. Entonces eso hizo que gran parte de mis relaciones fueran regular, regular precisamente por eso, porque reaccionaban como usted no ve nada bueno. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿O usted qué está haciendo acá? Entonces, eso desde ese punto de vista, pues creo que la influencia fue muy, muy grande. Y no solamente en el caso mío, de mis hermanos también, porque a veces hablamos con mi mamá, yo les comentaba que hablamos con confianza, a mi mamá no le gustaba ninguna de las esposas de mis hermanos, ninguna. Entonces, íbamos a hablar de algo y siempre estaba mirando los defectos de ellas. No hablaba, sino, imagínese que no sé quién, imagínese que tal cosa, imagínese que tal otra cosa. O sea, estaba muy focalizada de que pronto sus príncipes azules no tuvieran lo que ella creía que se merecían, los príncipes azules, y creo que creo que de una manera importante perjudicó o ha perjudicado las relaciones mías con relaciones cercanas. Eh, por otro lado, más que bueno, con las relaciones también por otro lado,
aunque yo cedía, pues me di cuenta que muchas veces cedía, pero yo en el fondo no estaba de acuerdo, pero me lo guardaba, me lo guardaba, me lo guardaba, me lo guardaba, y entonces eso no es nada positivo, porque esas guardadas, cuando habían cierto tipo de discusiones que pasaban de cierto nivel, pues comenzaban a salir a flote, pero era parte de mi incapacidad de involucrarme más allá de lo que debía involucrarme en tomar decisiones que tenía que ver con la casa, con el hogar, pues. Entonces, desde ese punto de vista. Por el otro lado, la responsabilidad de una mamá muy, muy, muy activa, pues como cantidades de hijos, eso había, cuando mi hermano mayor se casó, él se casó, terminó bachillerato y se casó, ¿sí? Carajo. Y se casó, terminó bachillerato y se casó y se fue a vivir en la casa con la esposa porque no tenía ni 5 centavos, ni dónde caerse, ¿sí? Y vivió en la casa y tuvieron 3 hijas y las 3 hijas, y todo eso fue en la casa. O sea, la casa era una cosa que mucha gente por todos lados. Mi mamá era como la directora de orquesta en todo esto. Entonces, desde ese punto de vista de responsabilidad, de organizar, de ser responsable con otros y la posibilidad de ofrecer cariño a cualquier persona en general, pues esa parte creo que ha sido muy positiva, que también a veces ha sido mal entendida, ¿sí? Porque ahora me estaba acordando ahora que en la empresa que tenía Azucena, sí que tenía una empresa de personal temporal, Personal, yo, sí. yo llegaba y era muy amable con todas las personas. Cuando un día Alberto me llama y me dice, no, usted tiene un problema ya, usted piensa que usted está gallinaseando a todas las viejas. Y yo no estaba gallinaseando a ninguna, absolutamente ninguna, no me interesaba en lo más mínimo. Pero yo saludaba muy amablemente y entonces ese saludo amable era mal interpretado. Y entonces, pues eso me generó como cierta distancia con Azucena, especialmente cuando nada que ver, la verdad, nada que ver. Sí, y con la primera señora, pues mi hobby es que mi hobby principal en la vida ha sido la música, ustedes la conoce ya, con el piano, y las reuniones con la primera señora que teníamos en Cali. En Cali me invitaba, a cuanta reunión había que había piano, ahí estaba yo en primera fila. Sí, y generalmente las personas, las señoras en Cali son muy espontáneas. Entonces yo estaba tocando un bolero o alguna cosa, cuando de pronto sentía que una señora se me sentaba al lado, yo estaba de espaldas contra la pared, se sentaba al lado, me pasaba la mano, no sé si tóquese otro bolerito de esos que me llegó al alma, y no sé qué, y la otra ya, como una fiera, y luego se iba, y no me hablaba durante 8 días. Y yo le decía, pues yo ni siquiera sé quién es esa señora, está ahí, no tengo ni idea de quién. Entonces me respondían, no, lo que pasa es que usted da pie a que ellas se comporten así, pero yo, entonces no toco piano, pues. Y llegó un momento de una crisis en que yo en mis reflexiones llegué y dije, no, el culpable es el piano. Entonces agarré y cogí y lo cerré. Yo creo que tenía una llave muy bonita y la boté desde el quinto piso que vivía a un lote al lado. No vuelvo a tocar piano. Y estaba en Cali, regresé a Bogotá a contarle a mi mamá, y mi mamá se agarraba la cabeza y me decía, yo pensaba que usted era bruto, pero no tanto. ¿Cómo se le ocurre a usted va a dejar tocar piano si eso es parte de su vida y eso es parte de su cuento? Y ella lo conoció así, sí, claro. Y ella decía, sí, sí, claro. Entonces, ¿y eso qué tiene que ver? No, es que yo sentía la voz detrás de mi papá que tenía que hacer eso para toda la vida, entonces que tenía que hacer hasta lo imposible por ceder todo lo que pudiera hacer para que eso fuera para toda la vida. Entonces, yo creo que esas frases son como condenatorias, ¿sí? Y yo creo que eso, inclusive creo que eso se ve todavía, creo que he visto mucho más casos en amigas, en mujeres, que en hombres, que simplemente aguante, y en la iglesia le decían, no, es que mire lo que sufrió Jesús por usted y se dejó crucificar usted, ¿por qué no se va a dejar dar unos golpecitos de vez en cuando? Porque así está seguro el cielo, mi hijita. Sí, por Dios, eso es una aberración total. Entonces sí, la otra influencia grande, mi mamá tenía como, no sé, como hasta primero o segundo bachillerato. Mi mamá se casó 16 años, pero ella era tan activa para mi manera de ver, muy, muy inteligente, pero nunca tuvo tiempo de estudiar. Ella comenzó a estudiar después de que murió mi papá. Sí, eso estudiaba y se leía todo, y yo me quedaba charlando con ella, yo quedaba con la boca abierta porque se la pasaba leyendo y estudiando. Entonces ella se lamentaba, se lamentaba de no haber podido estudiar alguna cosa como sus hijas sí lo pudieron hacer. Entonces desde ese punto de vista,
y la influencia en el estudio y en la lectura. Creo que el ejemplo ha sido, yo cuando no estoy tocando piano, cuando estoy en el computador, cuando estoy haciendo ejercicio, estoy leyendo, estoy estudiando, estoy leyendo permanentemente. Yo llevo el libro, inclusive en Bogotá, en una época cuando vivía en Bogotá, yo llevaba libros en el carro por los trancones. Yo iba leyendo por los pedazos en el trancón, leía 2, 3 paginitas y cierre y y otro siguiente trancón y vuelve y lea. O sea, ya una cosa así es de ese. Una pregunta. ¿Han hablado de como lo que percibo que sean las cosas negativas con las que se quedaron ustedes? Pero ¿qué fue lo positivo, Oscar? Por ejemplo, ¿qué fue lo positivo de la mamá que reconoces en tu forma de relacionarte? Yo creo que la capacidad de trabajo de mi madre. Yo he sido trabajador desde niño y tal vez en el sitio donde menos tiempo he durado trabajando, es en el colegio Constanza, en el José Joaquín. Trabajé 1 año y un par de meses, pero el resto de mis trabajos han sido 15, 20 años. En la Nacional llevo 25 años, en la Distrital llevo 15, en una corporación universitaria que se llama Taller 5 en las afueras de Bogotá duré como 10. Es decir, soy de largas cuestiones y es por esa capacidad de trabajo que veo que mi madre siempre ha tenido. Mi madre aún se levanta, coge sus máquinas, su fileteadora, sus cosas, ella hace sus negocios, ella no ha parado. Anita, no ha parado. Y yo pongo el retrovisor y digo, oiga, pues yo tampoco. Desde muy temprana edad estoy trabajando. Eso creo que debo reconocérselo a mi madre. Es una capacidad de trabajo impresionante, impresionante. Esa independencia de mi madre con respecto a todos, a los hermanos y lo demás, como a ella querer ser el centro y lograr ser el centro. También yo con mis hermanos soy el centro, soy el hermano mayor, soy el que les cocina, es decir, este tipo de cositas, bueno, no son tan cositas, ese tipo de comportamientos de mi madre, creo que yo los reproduzco también. Eh, Mi madre no tiene formación académica, su formación con las monjas llegó hasta algunos grados de secundaria, pero, pero mi madre tiene buen verbo, habla bien, dice lo que tiene que decir, no se lo guarda. Y creo que yo he logrado poder decir lo que quiero decir. Solo que he aprendido a decirlo con tacto, Ricardo. Ese haga lo que se le dé la gana, pues eso suena muy agresivo. Yo aprendí a decir, confío en tu excelente criterio, mi amor, y con eso me soluciono el problema. Pero ha sido así, es decir, esa facilidad de palabra de mi madre, creo que es parte de lo que me caracteriza a mí, esa facilidad de palabra, y entonces lo que he aprendido es a que mi enunciación sea muy respetuosa de mi oyente, que mi enunciación sea muy respetuosa de con quién estoy interlocutando. Al fin y al cabo, en mi condición de profesor, si no lo hiciera, no lograría lo que logro. En ese sentido, reconozco en mi madre esas cosillas. En el caso de Ricardo, pues ya habías dicho que también era la inteligencia que percibías en tu mamá y que eso era lo que admirabas en tu mamá. Sí, yo creo que sí, es cierto, y a medida que fue aumentando los años, fueron aumentando los años, porque cuando yo dialogué más con ella yo creo que fueron en sus últimos 10 años. Ella murió de 94 años, y yo creo que después de los 80 y pico que comenzamos yo creo que en ese momento pude llegar a hablar con ella mucho más amplio de cosas que nunca en la vida habíamos charlado. Yo creo que también para ella fue una oportunidad muy bonita. Yo creo que otro aspecto muy importante, me estoy recordando en este momento que repetía mucho, el ser responsable.
sí, ser responsable con lo que uno dice, con lo que hace. Y la frase que escuché muchas veces y he tratado de seguirla, inclusive me acuerdo todavía de vez en cuando, digo, no hay nada mejor que dormir con la conciencia tranquila. Sí, esa frase me parece que es espectacular porque es una frase de si usted tiene alguna duda o alguna cosa, pues verifique o alguna cosa, pero no le haga mal a nadie, no haga algo que después pueda volverse en su contra. Entonces, esa frase la recuerdo mucho. En la sesión pasada, que cuando ya terminamos, yo puse dos preguntas que se las recuerdo ahorita y vamos a hablar de ellas y son las siguientes. Tal vez fue Oscar el que dijo que trataba de, en la siguiente relación, corregir lo que pasó en la anterior. Entonces la pregunta ¿es corregir? ¿Por qué corregir si de pronto no hubo ningún error, para empezar? ¿O por qué corregir si la persona con la que están después es diferente y probablemente no haya sido un error, sino que las cosas se manejan distinto? Es decir, ¿esa reflexión la han hecho siempre como corrección o cómo han pensado que cuando entran a una nueva relación, qué va a pasar? ¿Es tomar conciencia? ¿Es mejorar? ¿Es corregir? ¿Cuál es el verbo ahí que se tiene en ese siguiente paso? Porque pues es volver a empezar, pero ¿por qué corregir? ¿Qué fue lo que me llamó la atención? Si es un nuevo vínculo y es una nueva persona. Yo creo que fue el tocayo el que mencionó lo de la corrección, porque estoy de acuerdo con eso. No puedo corregir en una nueva relación con esta nueva relación. Corregir no. O sea, tendría que haberme devuelto a mi relación anterior para con ella corregir. Corregir en mí para que la relación funcione. Estoy de acuerdo en con que el verbo pertinente no sea corregir. Pero Ujú. lo que no entra en discusión acá es que uno tiene comportamientos que con el tiempo, pasada la relación, uno se da cuenta que fueron comportamientos lesivos, comportamientos que no tuvieron en cuenta al otro, comportamientos que contribuyeron a que se perdiera la relación. Y uno se guarda para la siguiente relación, se guarda, es decir, se cuida de que esos comportamientos que con la relación anterior generaron esas consecuencias, uno se guarda de que esos comportamientos no se repitan, pero no se repitan con la convicción de los efectos que pueden producir. Ujú. Entonces, uno se guarda de comportamientos. Entonces, sí, en mi primera relación con la madre de mis dos hijos viví 23 años. 23 años, nos conocimos en la universidad. Y vean, y justo de eso hablaba con mi hijo menor hace unas horitas, hace como una hora y media. Decía yo, mira, yo guardo sentimientos por tu madre. Yo guardo sentimientos por ella. Pero lo que pude entender, yo soy diabético, lo que pude entender es que mi relación con tu madre es como mi relación con el azúcar. El azúcar es delicioso, pero me hace un daño. Me puede llevar a la muerte. Eso es. Entonces, el sentimiento está ahí, pero es inevitable que uno piense, bueno, venga, ¿cuáles fueron mis comportamientos? ¿O cuáles fueron mis reacciones frente a comportamientos y que esas reacciones no deben aparecer de nuevo porque no quiero vivir de nuevo esa situación? Entonces, uno se guarda en comportamientos, pero también hay algo y es, venga, la vida lo pone a uno en eventos, en escenarios, en situaciones en las cuales uno actúa y luego tiene la posibilidad de valorar, evaluar, venga, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó? Y en la medida en que uno avanza en edad y lo demás, y que lo ve uno más calmado, lo ve uno como con menos drama, como decía Julián, ¿cierto? Julio Alberto.
Julio. Julio. Sí, verlo sin el drama, sin la tragedia, y ya verlo en su justa dimensión, dice uno, venga, yo este comportamiento no lo voy a repetir porque fíjense los efectos. Mi reacción frente a esto, hombre, tengo que no ser desmedido en mi reacción. Entonces, completamente de acuerdo en que el verbo no es corregir, se corrige con, uno le corrige a los estudiantes porque es con ellos que, pero lo otro es corregir con la pareja, como si uno se abrogara el derecho a tener la medida justa para decir es mi medida la que debe primar. Estoy de acuerdo con que el verbo no es corregir, es guardarse, Aprender. sí, uno aprende. Sí, pero uno aprende, la vaina es que uno aprende muchas veces es a punta del golpe, Los totazos. al totazo, así es. Y Ricardo. Pues me pasan muchas cosas por la cabeza. Y yo creo que tengo unas lecciones todavía que no me paso. Si estuviera en el colegio, ya creo que hubiera habilitado, rehabilitado y repetido los cursos, porque hay cosas en las cuales yo seguí comportándome muy parecido, sobre todo en mirar que lo más importante era el trabajo y que la casa o el hogar era no era tan importante como el trabajo. Sí, y que si yo respondía con lo que fuera, pues ya estaba cumpliendo mi deber. Hubo casos en que yo estaba un domingo, a veces no hacía absolutamente nada, ni me levantaba ni nada, mirando el reloj a ver a qué hora llegaba el lunes para irme a trabajar. Lo contrario de lo que sucede a la mayoría de las personas. Ujú. Sí, porque yo veía que mi mundo era ese, ahí donde sentía toda la energía y todo el movimiento y toda la cosa. Y resulta que ese descuidar, no dedicarle tiempo, pues yo lo seguí manifestando a través de, tal vez en la última relación no fue tan evidente eso. Ya estaba más pensionado, ya me dedicaba más tiempo, antes no tenía un trabajo que me absorbía completamente. Pero como dijo Oscar ahora, no, eso fue multa de totazos, pero totazos duros. O sea, de totazos casi que yo ni siquiera me daba cuenta. Sí, me daba cuenta cuando las cosas se acababan y yo, perdón, ¿qué pasó? Y yo, no, pues usted ya no para por acá. Sí, entonces ese fue un tema que me afectó muchísimo y creo que fue, o sea, yo creo que en este caso sí que es corregir, no específicamente con la persona, pero sí corregir desde el punto de vista interno de que si uno tiene una pareja tiene que dedicarle el tiempo y la atención suficiente a lo que sea. Por ejemplo, yo estaba viendo un partido de fútbol y me hablaban y me ponía bravo. Dios, ¿cómo se le ocurre interrumpirme durante el partido de fútbol? Espera que se acabe el partido, después hablamos. A mí no me molesten. Cosas por el estilo, ¿sí me entiendes? Y a veces no con la prudencia necesaria, sino yo me sentía muy agredido si pasaban y se parqueaban al frente del televisor para decirme qué quería comer. Dice que yo si quiero comer, yo voy y digo ya qué es lo que quiero comer, pero espéreme, no se me atraviese y no me deje ver no me deje ver el partido, que eso me parecía que era una total grosería conmigo porque estaba muy centrado en mí mismo, ¿sí? Demasiado centrado en mí mismo y muy poco en los demás. Ahora bien, yo en la parte comunicativa, creo que hubo muchos problemas. Yo siempre la manera de comunicarme era a través de la música. Yo quería buscar una canción bonita y hasta la cantaba, ¿sí? Para decir, yo te quiero mucho, yo en esta noche clara de inciertos luceros, te vengo a decir, pero eso decirlo, no, olvídese, eso eran palabras mayores para mí, ¿sí? Entonces siempre buscaba un mecanismo de tratar de expresar esa parte emocional pero con la música, no con el lenguaje, porque no estaba, no, inclusive nunca vi muchos diálogos muy cercanos así de mi papá y mi mamá, creo que toda su parte de sus diálogos muy profundos eran muy en privado, ¿sí? O discusiones generales, de cosas muy generales en la casa, pues sí se podían apreciar, pero no diálogos o comunicaciones profundas de muchos temas que nunca se trataron en la época de la casa y que pues uno tuvo que aprenderlos a nivel de chisme en el colegio o posteriormente a alguien que le contara o le participara a uno
de historias pues, que le generaban a uno todo ese morbo sobre muchos temas y que desvirtuaba las cosas que podrían haber sido muchas cosas, que podrían haber sido explicadas y habladas de una manera muy amplia, muy tranquilo, muy, como creo, como debería ser. Entonces, esos son taras que lleva uno adentro. Entonces, por ejemplo, en la segunda relación, Perdóname que te interrumpa, es que acaba de llegar Alberto. Bienvenido. Bienvenido. No te oímos. Micrófono. Ah, ¿Está no sin tiene voz? voz. Está ¿No sin tiene voz. voz? No, ¿qué Parece. tal? Pero ese como buen costeño se puede comunicar a señas. Le salen letreros, le salen letreros. Sí. Oyéndolos a ustedes dos, pues, y ya en el caso tuyo, Ricardo, pues es mucho más evidente y lo mencionas y lo haces público. Y la siguiente pregunta es, estas cosas que pasaban, porque en el caso de Oscar que dice, me la guardaba, prefería lo mismo que estabas diciendo antes, prefería quedarme callado a decir las cosas y no volverlas a repetir. Y lo mismo dice Ricardo, y no volverlas a repetir. Probablemente si uno se autoexamina y hay cosas que uno tiene que cambiar, probablemente sí, no volverlas a repetir. Pero no necesariamente no volverlas a repetir quiere decir que mejoró, porque puede ser que se dio, es decir, cedí y, mejor dicho, prefiero no volver a repetir ese comportamiento, pero por dentro quedo con la insatisfacción de que eso no era lo que yo quería hacer. Simplemente cedí para poder guardar ese equilibrio y esa relación. La pregunta es, ¿conversaban esto con sus parejas a ese nivel de profundidad en donde qué te gusta, qué no me gusta? Porque unas cosas es que uno percibe porque se lo dicen de frente, como por ejemplo el de es que usted nunca está aquí y se lo dijeron de frente. Y eso ya pues es un dicho, pero una conversación de sentarse y preguntar qué quieres que hagamos para estar yo más presente o qué quieres que hagamos para que esto nos funcione o qué quieres que hagamos entre los dos. Esa conversación se dio o se da. Los dos al tiempo, no, por favor, uno por uno. Espere que, Anita, esa es una pregunta brava. Sí, No vas a de alto pensar. calibre. Esto hay que... Claro, no, a mí me toca pedir perdón por esas preguntas. Qué pregunta brava esto. A ver, con la madre de mis hijos era muy complicado llegar a tener esa posibilidad. Era muy complicado porque había una cantidad, entre comillas, de facturas, ¿no? Como de deudas pendientes. Algo que es como, se toma como chiste y es la capacidad impresionante de memoria y almacenamiento que tienen las mujeres. Es que usted en el año 1986, cuando tenía puesto el saquito de tal color, y usted me dijo que aunque suena chiste, es muy cierto. Con la madre de mis hijos, ella tenía toda una relación, como todo un memorial de agravios. Y entonces no había la conversación que permitía que nos centráramos en el aspecto de que era motivo de la discusión, sino que empezaban a salir y a salir y a salir. Y cuando uno pensaba, oiga, venga, por fin estamos entrando en una lógica de diálogo, de entender, aparecían detalles de hace tiempo. Es decir, y volvía uno a quedar como sumido en. Con la relación actual, con Sandra, cuando vamos a hablar sobre un aspecto que sea álgido, sobre un aspecto que haya dado lugar a una discrepancia, algún aspecto que haya dado lugar a una situación incómoda, nos decimos su merced. Entonces, su merced. Y entonces
Su Esa es merced, la podemos señal. hablar. Sí, esa es la señal. Esa es la llave que está diciendo, vamos a hablar. Y con esa palabra, con esa expresión que tiene un origen genial, porque el su merced es medieval, es una cosa maravillosa, el su merced inmediatamente hace que bajemos, tanto ella como yo, los brazos, como la actitud de me voy es a defender, me voy es a defender, y en la defensa puedo emplear lo que sea porque el fin justifica los medios. No, el su merced es como un bálsamo que nos dice, bueno, voy a escuchar, voy a escuchar, voy a conversar porque el propósito es que solucionemos. Ella también viene de una relación de 23 años, 3 hijos y 3 más que ya tenía la expareja de ella, entonces 6 hijos. Sandra tiene 5 nietos. Y es la abuelita. Yo tengo un nieto, Juan José, de 10 años, pero ella tiene nietos. El nieto mayor tiene 15 años, el menor tiene 8 y yo los amo entrañablemente a ellos y amo al mío. Y ella es la abuelita y a mí me dicen el lobo feroz. Y bueno, cuando, cuando vamos a hablar y Porque el lobo aparece el... feroz. Ay, Anita, no me pongas en esas. Bueno, yo sigo. Bueno, Entonces, lo dejamos anotado. entonces decimos su merced y ya nos acomodamos, nos sentamos y nos miramos a los ojos y ya sabemos que la idea es solucionar. Eso no ocurrió en mi primera relación. Entonces, hay un comportamiento en mí que me dice, venga, venga, un momentico, vamos a tener como ciertas estrategias para poder hablar sobre temas que son difíciles, temas que son complicados. Entonces, viene el su merced. No quiere decir que inmediatamente cedemos a todo, pero ya hay una mejor disposición. Esto no lo podía tener con mi primera relación. Además, yo era joven cuando empecé mi primera relación, estaba en la universidad. Aprendíamos al ensayo y error. Con la segunda relación, digo, no puedo, no puedo yo. Y entonces busco estrategias. La otra estrategia es, bueno, vamos a hablar de algo que nos genera malestar. Tengamos algún tipo de contacto, entonces pongo la mano sobre la de ella o ella la mano sobre la mía, las palmas abiertas y nos ponemos la mano, que haya ese tipo de contacto, como neutralizar, como cositas. De esa manera hay un comportamiento en mi relación de ahora que no tuve en la primera relación y que viene a, entre comillas, remediar todo aquello que probablemente como herramientas los hubiera tenido yo antes, me mantendría en la primera relación, probablemente. Pero pues tuvo que pasar y decíamos, Sandra y yo, cuando decidimos tener una relación, formalizar esto, decía, bueno, ya tuvimos unos aprendizajes de nuestras primeras relaciones. Vamos a vivir lo que nos queda el resto de vida juntos, pues no cometamos los mismos errores que cometimos en las primeras. Y eso nos tiene ahora, pues bien, 15 años después, chévere, chévere. Llegan a la solución, es decir, la mayor Pues parte de las veces llegan a solucionar lo que los, entre comillas, los enfrentó. exactamente, exactamente.